280152 y les estaré hablando acerca de los genitales masculinos. El sistema reproductor masculino consta de varios órganos sexuales que desempeñan un papel en el proceso de la reproducción humana. Estos órganos están ubicados en el exterior del cuerpo y dentro de la pelvis. Estos se pueden dividir en genitales externos, los cuales serán el pene, el glande y el prepucio, que son parte del pene, y el escroto. Y los genitales internos, que son los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculatorios, la próstata y las glándulas de Cooper. Empezaremos con el pene. El pene es el órgano de la copulación en el hombre. Sirve de salida común para la orina y el semen o el líquido seminal. Consiste en un cuerpo y una raíz. Se fija superiormente al escroto y anteriormente a la sínfisis púbica. Su forma y dirección difieren según se halle su estado de flacidez o de erección. Su tamaño es muy variado, con una media de cuando está flácido entre 7 y 10 centímetros o de 2.8 a 3.9 pulgadas en promedio, y el promedio de la circunferencia o contorno de cuando está flácido es entre 9 y 10 centímetros, o sea, 3.5 a 3.9 pulgadas. La longitud de cuando está erecto va entre los 12 a 16 centímetros con una media de 15, o sea, de 4.7 a 6.3 pulgadas, y la circunferencia de este mismo es de 12 centímetros cuando está erecto, una media. En estado de flacidez, el pene presenta la forma de un cilindro aplanado de anterior a posterior que pende anteriormente al escroto. En estado de erección, el pene aumenta de volumen volviéndose rígido y elevándose hacia el abdomen. Adopta entonces la forma de un prisma triangular de bordes redondeados. De los 3 bordes que tiene, 2 son laterales y corresponden a los cuerpos cavernosos del pene, y el tercero es anterior y presenta una forma semicilíndrica determinada por el cuerpo esponjoso del pene y por la uretra. O sea, así, así y así. El pene termina anteriormente en un abultamiento conoide que se llama el glande del pene. El extremo posterior del pene se denomina la raíz del pene, que está. Se confunde con la región pública, pero los órganos que la componen se prolongan posteriormente a dicha región y se extiende por el períneo. Por su extremo posterior, el pene se fija sólidamente a la sínfisis púbica y al pubis por medio del ligamento suspensorio del pene y las ramas isquiopubianas por medio de los cuerpos cavernosos del pene. El pene está constituido por órganos eréctiles, que son el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso del pene, el glande, y también está constituido por sus envolturas del pene. Empezaremos hablando por los órganos eréctiles del pene. Tenemos el cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso del pene son dos, y se extienden desde la rama isquiopubiana hasta el glande del pene. Su longitud media es de 15 centímetros cuando el pene está flácido y alcanza hasta 20 cuando se encuentra en erección. Estos son los responsables de rellenarse de sangre y estos causan la erección. Los dos cuerpos cavernosos constituyen la mayor parte del pene y contienen todo su tejido eréctil. Los dos cilindros que forman los cuerpos cavernosos están envueltos por una densa vaina elástica llamada túnica albuginea, hablaremos de ella más adelante. Cada cuerpo cavernoso comienza posteriormente por un extremo cónico denominado pilar del pene y ligeramente aplanado transversalmente, al igual que el resto del cuerpo cavernoso. El vértice posterior de este extremo es redondeado. Su cara lateral se fija sólidamente al intersticio del borde inferior de las ramas isquiopubianas a lo largo de sus 2/3, a excepción de las proximidades de la sínfisis púbica. La cara inferior y medial están cubiertas por músculo isquiocavernoso. Los extremos posteriores de los cuerpos cavernosos del pene ascienden, convergiendo a lo largo de las ramas isquiopubianas para unirse por su cara medial
inferiormente al arco del pubis y recorrer a continuación el cuerpo del pene en toda su longitud. Los cuerpos cavernosos no son estructuras independientes, sino que actúan como un único espacio a través de un tabique incompleto en la línea media, el septum o septum intracavernoso. La sangre que llega a los cuerpos cavernosos pasa de un cuerpo a otro a través de estas comunicaciones. Seguimos con el cuerpo esponjoso del pene. El cuerpo esponjoso del pene es un órgano eréctil que envuelve la uretra anterior y en toda su longitud. Aquí está el cuerpo esponjoso y la uretra. Mide por término medio 13 centímetros de largo cuando el pene está flácido y 18 centímetros de largo y 18 centímetros cuando está en erección. Este órgano se aloja superiormente en el canal longitudinal inferior que forma el adosamiento de los cuerpos cavernosos. Su pared inferior está en contacto con las envolturas del pene, las cuales se elevan cuando el pene está erecto y determina la eminencia cilíndrica que marca el borde inferior del órgano. El espesor del cuerpo cavernoso del pene no es uniforme, siempre es ligeramente mayor en su pared inferior que en la pared superior de la uretra. Su extremo anterior forma alrededor de la uretra la porción del glande del pene, una vaina muy delgada que desaparece en la parte anterior del glande del pene. El extremo posterior del cuerpo esponjoso del pene se ensancha aquí y denomina lo que es el bulbo del pene. Sería por aquí. El bulbo del pene es un abultamiento piriforme formado por el engrosamiento del extremo posterior del cuerpo esponjoso del pene. Termina posteriormente en un extremo redondeado. Cuando el cuerpo esponjoso del pene se halla turgente, un surco medio divide el abultamiento vulvar en dos eminencias laterales hemisféricas. El surco medio de la superficie vulvar se relaciona en el espesor del órgano con un tabique medio que es completo posteriormente, pero que desaparece anteriormente de forma gradual. El bulbo del pene está recubierto inferiormente por el músculo bulbo esponjoso y por la fascia del periné. Hablaremos ahora sobre el glande y el prepucio. La superficie del glande es lisa y de color rosado o rojo oscuro, según el pene se encuentra en estado de flacidez o dirección. El glande del pene está horadado en su extremo anterior o vértice por el orificio de la uretra. Su base es saliente y se denomina corona del glande. Se halla tallada oblicuamente a expensas de la cara inferior del glande y destaca del cuerpo del pene del que está separada por el cuello del glande. Este cuello se prolonga en la cara inferior del glande hasta el orificio externo de la uretra mediante dos canales separados el uno del otro en una línea media por un repliegue cutáneo llamado frenillo prepucial. El glande del pene está constituido por una parte periuretral que comprende las vainas esponjosas y fibrosas que hemos mencionado con el cuerpo esponjoso del pene y por una capa esférica de tejido eréctil. Esta capa de tejido eréctil se halla ausente a lo largo del septo del glande del pene. Alrededor del cuello del glande, los tegumentos del pene forman un repliegue lunar que se llama el prepucio del pene. El prepucio del pene puede no rebasar la corona del glande, pero también puede recubrirlo y formar un manguito más o menos completo. Aquí puede ser. Puede ser que simplemente no lo cubra o puede ser que lo cubra completamente. Cualquiera que sean sus dimensiones, el prepucio está siempre unido a la cara inferior del glande por el frenillo prepucial. Está aquí. Cuando el prepucio se extiende hasta el extremo anterior del glande, su orificio anterior suele ser lo bastante amplio para ser retraído posteriormente a la corona del glande con facilidad, pero a veces resulta estrecho y en ese caso el glande no puede salir de su vaina, lo que produce la fimosis. Ahora hablaremos sobre las túnicas
o envolturas del pene. Los órganos eréctiles están envueltos por 4 capas que son de superficial a profunda: la piel, el dartos peneano, la fascia superficial del pene y una capa celular y la fascia profunda del pene. La piel es fina, pigmentada y muy móvil. En su cara inferior discurre un rafe medio que es continuación del rafe escrotal. Los dartos peneano o fascia superficial del pene, estos en el darto peneano o fascia superficial es una capa de fibras musculares lisas que forra la cara profunda de la piel. Tiene continuidad posteriormente con el darto del escroto. La mayor parte de estas fibras son circulares, otras menos numerosas son longitudinales. La capa celular está profundamente a la piel y al dartos. Es un tejido conjuntivo laminar laxo, gracias al cual la piel es muy móvil sobre los planos subyacentes. Esta envoltura contiene las ramificaciones vasculares y nerviosas superficiales del pene. La fascia profunda del pene está cubierta, esta cubierta fibroelástica envuelve directamente los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Se adhiere a estos órganos en todas las zonas en las que se haya contacto con ellos. La fascia profunda del pene recubre también los vasos profundos del pene y los nervios dorsales, así como las ramificaciones de esos vasos y nervios que discurren en la superficie de los órganos eréctiles. Esta vaina fibrosa termina anteriormente confundiéndose con la túnica albuginea de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso. Tiene continuación posteriormente con la fascia del periné y con el ligamento suspensorio del pene. El ligamento suspensorio del pene fija el órgano a la pared abdominal, a la sínfisis púbica y al pubis. Está compuesto por 3 láminas principales, una media y 2 laterales. Por último, algunas fibras, las más laterales, después de haber rodeado la mitad del pene, tienen la continuidad con el tabique escrotal. Las láminas laterales están atravesadas a cada lado por la arteria dorsal y por el nervio dorsal del pene, abriéndose cada uno en un sadizo particular. Vascularidad del pene. Hablamos de la vascularidad de las venas, los vasos linfáticos y los nervios del pene. El pene recibe sangre de la arteria peneana común que se divide en sus ramas terminales, aquí, en la arteria bulbo-uretral, es la primera rama de la arteria pudenda interna y da lugar a ramas anteriores para cuerpo cavernoso y posteriores para el bulbo, o sea, de los ramos vulvares y los ramos uretrales. La arteria dorsal del pene se dirige hacia el glande por el dorso del pene e irriga el glande, la corona del glande y el prepucio del pene. Y la arteria cavernosa o media del pene penetra en los cuerpos cavernosos y es la principal responsable de la erección. Las venas superficiales, las venas del pene, las venas superficiales se dirigen a la vena dorsal superficial del pene. La vena dorsal superficial del pene discurre de anterior a posterior por la cara dorsal del pene en la capa celular subcutánea. Llega así anterior a la sínfisis, donde se dirige lateralmente, en general hacia la izquierda, y drena en la vena safena mayor. Las venas profundas del pene se unen en un grueso tronco colector que se llama la vena dorsal profunda del pene. La vena dorsal profunda del pene procede de la unión de 2 plexos situados uno a la derecha y otro a la izquierda a lo largo del cuello del glande y formados por la unión de las venas del glande. Sigue a continuación sobre el eje medio de la cara dorsal del pene, profunda a la fascia profunda del pene y entre las 2 arterias dorsales. Los vasos linfáticos superficiales o del tegumento del pene drenan en los troncos colectores que acompañan a la vena dorsal superficial y terminan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales superomediales. Los vasos linfáticos del glande del pene, de la uretra peneana, del cuerpo esponjoso y de los cuerpos cavernosos drenan en los colectores que discurren a lo largo de la vena dorsal profunda
del pene. Los nervios del pene proceden a cada lado del ramo genital del nervio genitofemoral, del nervio dorsal del pene y del ramo perianal superficial. La inervación vegetativa es proporcionada por los nervios cavernosos que proceden del plexo hipogástrico inferior. El escroto. Las envolturas del testículo forman anteriormente al periné e inferiormente al pene un saco alargado verticalmente denominado escroto. En el niño el escroto es más ancho y superior que inferiormente. En el adulto es más abultado inferiormente y está suspendido al pubis inferiormente por medio de una parte estrecha denominado pedículo del escroto. En el adulto la mitad izquierda desciende en general ligeramente más que la derecha. El escroto está dividido en dos mitades por un rafe medio que se continúa posteriormente con el perine. El escroto está formado por la pared abdominal que en cierta manera está desplazada por el testículo y por el proceso vaginal que precede a este órgano en su descenso. Esto explica por qué las envolturas del testículo presentan las diferentes capas de la pared abdominal y tienen continuidad con ellas. Estas envolturas de las que hablamos son 7 y se superponen en el mismo orden que las capas de la pared abdominal. O sea, tenemos observándose de la superficie hasta la profundidad la piel o el escroto, el dartos, la capa celular subcutánea, la fascia espérmica, el músculo cremaster, la fascia espérmica interna, la túnica y la túnica vaginal del testículo. A excepción de la piel que forma una sola envoltura para dos testículos, las demás capas constituyen un saco particular para cada testículo. Empezamos hablando por la piel o el escroto. La piel es fina, es muy flexible y de color oscuro. Está surcada por pliegues transversales que se extienden desde el rafe escrotal hasta las caras laterales y describen una cobertura cóncava superior y medialmente. Estos pliegues están más marcados en las caras anterior y laterales del escroto. Los dartos es una delgada y membrana rojiza que se une a la cara profunda, que están los dartos, del escroto. Está compuesta por fibras musculares lisas, fibra conjuntiva y fibras elásticas. Seguimos con la capa celular subcutánea. La capa celular subcutánea es delgada y contiene los vasos y nervios superficiales de la región escrotal. Tiene continuidad alrededor del anillo inguinal superficial con la capa de tejido celular subcutáneo de la pared abdominal. La fascia espermática externa, esta lámina fibrocelular delgada y frágil prolonga en el escroto la hoja de revestimiento superficial del músculo vínculo externo del abdomen. Se prolonga superior y medialmente con la fascia del pene. El músculo cremaster ese músculo está compuesto por fibras musculares estriadas, estrechamente adheridas a la fascia espermática interna sobre la cual se apoyan. En el músculo cremaster se distinguen dos fascículos principales, uno lateral y otro medial. El fascículo lateral se origina bien del ligamento inguinal, bien del borde inferior de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen y se sitúa lateralmente en el cordón espermático. El fascículo medial más delgado que el anterior nace del tubérculo del pubis o de la hoz inguinal y desciende en sentido medial al cordón espermático, estrechamente unido a la fascia espermática interna. Las fibras que lo componen divergen y terminan del mismo modo que las del fascículo lateral, pero sin descender hasta el testículo. La fascia espérmica interna es una evaginación de la fascia transversalis en forma de saco que contiene el cordón espermático, el epidídimo y el testículo. La fascia espermática interna comienza en el anillo inguinal profundo, donde tiene continuidad con la fascia transversalis. La túnica vaginal del testículo. La túnica vaginal del testículo es una serosa que se separa del peritoneo, la cual constituye una dependencia.
Comprenden dos hojas o láminas que tienen continuidad una con otra, una parietal y otra visceral. La lámina parietal está separada de la cara profunda de la fase espermática interna por un tejido celular subseroso que representa el tejido celular subperitoneal. Esta capa permite aislar fácilmente la serosa de la fascia. Medialmente, la lámina visceral de la túnica vaginal se apoya regularmente sobre la superficie testicular. Lateralmente se extiende desde el epidídimo hasta el testículo, a lo largo de la cabeza y de la cola del epidídimo, que se unen en el borde posterior del testículo. La lámina visceral se deprime ligeramente en el límite de los dos órganos, donde pasa directamente de uno a otro. Ahora hablaremos de las arterias del escroto. Las arterias superficiales proceden de la arteria pudenda externa, rama de la arteria femoral, y de la arteria perianal, rama de la arteria pudenda interna. Estas arterias se ramifican en la capa celular subcutánea y se anastomosan entre sí. La arteria cremastérica desciende posteriormente a la fascia espermática interna hasta el polo inferior del testículo, donde se anastomosa con las arterias testiculares y del conducto deferente y también con las arterias superficiales. La arteria cremastérica irriga el músculo cremaster, la fascia espermática interna y la fascia parietal de la túnica vaginal. Las venas superficiales desembocan en la vena safaena mayor por medio de las venas pudendas internas y en la vena pudenda interna por medio de las venas perianales superficiales. Una y otra se anastomosan con la vena subcutánea de las regiones vecinas. Las venas profundas terminan en el plexo venoso del cordón espermático. Los vasos linfáticos, estos terminan en el nódulo linfático inguinal de los grupos mediales. Y los nervios del escroto, el escroto está inervado por el nervio perineal superficial y por el ramo perineal externo, ambos ramos del nervio pudendo, así como el ramo perineal del nervio cutáneo femoral posterior y por los ramos genitales de los nervios ilioinguinal y genitofemoral. Estos últimos inervan los músculos cremaster. Ahora hablaremos sobre los testículos. Los testículos, que son dos, constituyen los órganos productores de los espermatozoides. Son también glándulas de secreción interna. Normalmente los testículos están situados inferiormente al pene en el escroto. El testículo izquierdo desciende generalmente un poco más que el derecho. A principio de su evolución, los testículos se sitúan a cada lado de la columna vertebral y a la altura de los riñones. Gradualmente descienden y se acercan a la región inguinal. Los testículos se detienen a veces en el curso de su migración en la cavidad abdominal, ya sea en el conducto inguinal o en el anillo inguinal superficial. Esta ectopia del testículo puede ser unilateral o bilateral. Cada testículo tiene forma ovoide, es aplanado transversalmente y su eje mayor es oblicuo de superior a inferior y de anterior a posterior. Su volumen y peso están sujetos a importantes variaciones individuales. Un testículo pesa por término medio 20 gramos y mide de 4 a 5 centímetros de longitud, 2,5 centímetros de espesor y 3 centímetros de altura. La altura se mide de un borde al otro, siguiendo una dirección perpendicular al eje mayor. La superficie del testículo es lisa, pulida y brillante por todas las partes donde está cubierta por la túnica vaginal. Su color es blanco, ligeramente azulado. Su consistencia debida a la gran tensión de su envoltura y es muy firme y se ha comparado con el glóbulo ocular. Cada testículo presenta dos caras, una medial y otra lateral. Presenta dos bordes, uno anterior y otro posterior, y dos extremidades o polos, uno superior y otro inferior. Ahora hablaremos acerca de las vías espermáticas. Las vías espermáticas son las vías de excreción del esperma testicular
y se extienden desde los túbulos seminíferos hasta la uretra. Estas vías están compuestas por varios segmentos que son los túbulos seminíferos rectos, la refe testis o red testicular, los conductos eferentes, el conducto del epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Los túbulos seminíferos rectos son los conductos excretores de los lobulillos. Los túbulos seminíferos de un mismo lobulillo se unen en un solo conducto colector corto, estrecho y rectilíneo que ocupa el extremo superior del lobulillo. Este conducto es un conducto túbulo seminífero recto. Existen tantos túbulos seminíferos rectos como existen lobulillos. La rete testis o red testicular. En los túbulos seminíferos rectos desemboca en una red de conductos anastomosados entre sí y excavados en la parte inferior del mediastino testicular. Las mallas de esta red, denominada rete testis o red testicular, son irregulares, pero principalmente alargadas, sobre todo de anterior a posterior, y se entrecruzan con los vasos que atraviesan el mediastino testicular. Los conductillos deferentes del testículo. La red testicular está constituida en los conductillos eferentes del testículo. La red testicular está unida al epidídimo por medio de finos conductos situados posteriormente unos a otros y denominados conductillos eferentes del testículo. Esta última denominación se debe a que cada uno de esos conductos se aglomera sobre sí mismo, de manera que forma una pequeña masa alargada y cónica cuya anchura aumenta gradualmente a medida que el conductillo se aleja del mediastino testicular. Los conductillos eferentes del testículo son de 9 a 12 y su longitud aproximadamente es de 15 milímetros, mientras que la de conducto que los constituye es por término medio de 15 centímetros. Hablaremos del epidídimo. El epidídimo es un órgano alargado de anterior a posterior y situado sobre el testículo a modo de cimera de casco. Se extiende sobre el borde posterior del testículo y sobre la parte colindante de la cara lateral del dicho órgano. El epidídimo tampoco es rectilíneo, sino que describe una curva de concavidad anteroinferior que se adapta a la convexidad del testículo. En el epidídimo se describen tres partes. Una parte anterior abultada, que es la cabeza del epidídimo, una parte media, denominada cuerpo del epidídimo, y por último, un extremo posterior que recibe el nombre de cola del epidídimo. De un extremo a otro, el epidídimo mide 5 centímetros de longitud. Su altura y su espesor alcanza de 10 a 12 centímetros a la altura de la cabeza. Su anchura es casi la misma, aproximadamente de 1 centímetro, a lo largo del cuerpo y de la cola. Su espesor, por el contrario, disminuye notablemente de anterior a posterior. Es 5 milímetros en la parte media del cuerpo del epidídimo y tan solo de 3 milímetros en el extremo posterior. Conducto deferente. El conducto deferente comienza en la cola del epidídimo y termina en el punto de la unión de la vesícula seminal y del conducto eyaculador. Este punto de conjunción se encuentra en el fondo de la depresión que separa en la base de la próstata el istmo y el lóbulo medio. Es un conducto regularmente cilíndrico, salvo en su terminación, donde el calibre aumenta al mismo tiempo que su superficie se vuelve irregular y se cubre de abollanaduras. Este último segmento se denomina ampolla del conducto deferente. El conducto deferente es duro al tacto, lo cual permite distinguirlo fácilmente de los demás elementos del cordón espermático. Su consistencia es muy firme y se debe al gran espesor de su pared. Su longitud es término medio de 40 centímetros. Su diámetro es aproximadamente de 2 milímetros, pero la luz del conducto
no supera a los 0,5 milímetros. A lo largo de la ampolla del conducto deferente, el diámetro del conducto se vuelve 2 o 3 veces mayor. La luz del conducto presenta esta región de presiones y divertículos que corresponden a las abollonaduras de la superficie exterior. En el conducto deferente distinguiremos 5 porciones: una escrotal, una funicular, una inguinal, una ilíaca y una pélvica. Las vesículas seminales. Las vesículas seminales son 12 reservorios membranosos en los cuales se acumulan el esperma en el intervalo entre eyaculaciones. Cada una de ellas está comunicada con el extremo terminal de cada uno de los conductos deferentes y se extiende lateralmente a este, entre la vejiga urinaria y el recto, siguiendo una dirección oblicua lateral, posterior y un poco superior. Las vesículas seminales son órganos alargados, aplanados, de superior a inferior y de anterior a posterior, y abollonados en toda su superficie. Su diámetro, al principio muy estrecho, aumenta desde el origen en el conducto diferente hasta su extremo terminal. Así se pueden distinguir en cada vesícula un extremo enteromedial, denominado conducto excretor, por el cual la vesícula se une al conducto deferente, un extremo posterolateral redondeado denominado fondo y una parte media o cuerpo comprendida entre los dos extremos. La longitud de la vesícula seminal en un adulto es de 5 a 6 centímetros, mientras que la anchura mide, en términos medios, 15 milímetros. Los conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores se extienden desde la terminación de los conductos deferentes y el origen de las vesículas seminales hasta la porción prostática de la uretra. Los conductos eyaculadores tienen por término medios 2,5 centímetros de longitud. Su calibre disminuye gradualmente de superior a inferior. Son, por tanto, cónicos y al diámetro de su luz, que mide en la base del cono de 1 a 2 milímetros. No supera los 0,5 milímetros de su terminación en la uretra y su pared es delgada. Cada uno de los conductos eyaculadores comienza por un extremo ensanchado que sigue a la confluencia del conducto deferente con el cuello de la vesícula seminal. Los vasos, las venas, la vascularidad, los vasos linfáticos, los nervios del testículo y de las vías espermáticas. El testículo está irrigado por arteria testicular, el epidídimo por esta misma arteria y por la arteria del conducto deferente, el conducto deferente por la arteria del conducto deferente, la ampolla del conducto deferente, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores por las arterias vesical inferior, prostática, rectal, media y las ramas vesicular y diferencial de la arteria del conducto deferente. Las venas del testículo y de la parte anterior del epidídimo constituyen el grupo venoso anterior o plexo pampiniforme del cordón espermático. Las venas de la parte posterior del epidídimo forman el grupo venoso posterior o plexo testicular posterior del cordón espermático. Las venas del conducto deferente se dirigen por una parte a los troncos venosos del cordón espermático y por otra en la pelvis a los plexos vesical, prostático y seminal. Las venas de las vesículas seminales y de los conductos eyaculadores terminan en esos mismos plexos. Los vasos linfáticos del testículo y del epidídimo ascienden a lo largo de los vasos testiculares y drenan en los nódulos linfáticos lumbares que se escalonan desde la pedícula renal hasta la bifurcación de la aorta. La vía terminal del testículo derecho es el nódulo linfático situado a la altura del borde inferior de la vena renal derecha. La vía terminal del testículo izquierdo desemboca en un nodo linfático situado anteriormente a la vena renal izquierda. Los vasos linfáticos de los conductos deferentes y de las vesículas seminales se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. Los nervios del testículo y del epidídimo proceden del plexo celíaco por medio del
plexo testicular y del plexo hipogástrico inferior mediante el plexo deferencial. Este último plexo también inerva los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. La próstata. La próstata es una masa glandular que rodea en el hombre la parte inicial de la uretra. Se sitúa inferior a la vejiga urinaria, superior al suelo del periné, anterior al recto y posterior a la sínfisis púbica, alrededor de la encrucijada formada por la uretra y las vías espermáticas. La forma de la próstata es compatible a la de una castaña o cono ligeramente aplanado de anterior a posterior y orientado de tal manera que la base mira superiormente hacia la vejiga urinaria y en el vértice inferior y anteriormente hacia el bulbo del pene. Su coloración es blanquecina y consistencia bastante firme. Sus dimensiones son hasta la pubertad. La próstata está poco desarrollada, pero al alcanzar la etapa de la vida adulta crece bruscamente. En un adulto, su altura varía entre los 25 y 30 milímetros. Su diámetro anteroposterior y transversal, tomados en la base, alcanza respectivamente los 25 y 40 milímetros. En la próstata se distinguen una cara anterior, una cara posterior, dos caras inferolaterales, una base y un vértice. El estudio de la próstata muestra que este órgano está ubicado en una celda. Es un espacio cuyas paredes fibrocelulares están constituidas anteriormente por la lámina preprostática que nace de la fase superior del diafragma pélvico, posteriormente por el tabique recto vesical a los lados, por la fascia prostática e inferiormente por el plano medio del periné y más en concreto por la fascia superior del diafragma pélvico, superiormente por la vejiga urinaria y por el tejido conjuntivo que une a este órgano a la base de la próstata. Estas paredes fibrocelulares son especialmente gruesas a los lados, donde contienen numerosas venas que pertenecen a los plexos periprostáticos y anteriormente donde dos venas previscerales descienden en la lámina preprostática hacia las venas pudendas internas. La próstata, tal como la hemos descrito, no está solamente constituida por tejido glandular. La glándula engloba órganos que la atraviesan y se incorporan en la masa prostática. Estos órganos son la porción prostática de la uretra, la porción esfínter externo de la uretra, la parte superior periprostática del músculo esfínter externo de la uretra, el utrículo prostático y los conductos eyaculadores. Los vasos y nervios de la próstata. Las arterias de la próstata proceden de la rama prostática, de la arteria vesical inferior y rectal media. Las venas de la próstata drenan anterior y lateralmente en el plexo venoso prostático y posteriormente en el plexo venoso seminal. La sangre de dichos plexos es conducida a la vena ilíaca interna por las venas vesicales. Los vasos linfáticos que parten de la próstata forman en la superficie del órgano una red periprostática. De la parte posterior de esta red nacen varios colectores que forman cuatro pedículos: un pedículo ilíaco externo, un pedículo ilíaco interno, un pedículo posterior y un pedículo inferior. Los nervios de la próstata proceden del plexo hipogástrico inferior. Por último, hablaremos de las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Estas glándulas son dos pequeñas masas glandulares del grosor de un hueso de cereza que están situadas una a la derecha y otra a la izquierda, superiormente a los extremos laterales salientes del bulbo del pene. Aquí. Se hallan bien en el espesor del músculo transverso profundo del periné, bien en la parte posterior e inferior del músculo esfínter externo de la uretra. El tejido que está en contacto con la glándula es laminar y laxo, lo cual permite aislarla fácilmente del cuerpo glandular. De cada glándula
glándula bulbouretral parte un conducto esqueletal que se dirige oblicuamente en sentido anterior y medial hacia el del lado opuesto. A continuación, los dos conductos discurren en paralelo, después, primero a través del bulbo del pene y después en el espesor de la pared uretral. Estos conductos, que presentan una longitud de 3 a 4 centímetros por término medio, se abren en la uretra, en la pared inferior del conducto, en la parte anterior del fondo del saco del bulbo del pene. Hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención.